Este año vamos a trabajar sobre un propósito muy definido. El propósito para este año, el 23, vamos a trabajar sobre restaurar y reforzar nuestros cimientos. Restaurar y reforzar nuestros cimientos. Y eso va a ser muy importante. Hay un versículo que estamos presentando, que es Isaías 58, el verso 12, que dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás los cimientos de generación y generación, levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Luego allá en el siguiente capítulo hay otro pasaje muy importante relacionado también con este tema. Capítulo 61 de Isaías, verso 4, que dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Restaurarás las ruinas antiguas. El tema para este año es restaurando y fortaleciendo o reforzando nuestros cimientos. Yo espero que Dios nos ayude a mantener ese interés por reforzar nuestra base espiritual, cristiana, bíblica, en la cual nosotros creímos cuando aceptamos a Jesucristo. Hay algunos calendarios que quedan por ahí, hermanos, en la parte de atrás. Si alguno no lo ha recibido, al salir ahí puede ir con las hermanas mujeres para que se le entregue. Ya no quedan muchos, pero si alguno no ha alcanzado, pues ahí pueden tenerlo hasta que se acabe. La palabra del Señor es muy importante y es nuestra norma, es nuestra brújula que nos enseña el camino de cómo debemos de caminar con Dios. Este año, al ver todas las circunstancias que se están avecinando, la iglesia tiene que prepararse para enfrentar las circunstancias que lleguen y que vengan, los cambios en la sociedad, los cambios en los principios, el establecimiento de nuevas leyes que realmente van a cambiar un poco, no un poco, sino mucho, el panorama de la sociedad. Por eso en este año vamos a tratar de hablar un poco sobre cómo podemos reforzar nuestros cimientos en la vida cristiana. Voy a estar mencionando en el mensaje cuáles son esos cimientos que tenemos que ir reforzando. Pero aquí en el pasaje que leí de Isaías 59 o 58, verso 12, dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? Tu familia, tus hijos, tu generación. Los tuyos reformarán, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. No tan solamente esto, dice los cimientos de generación en generación. Levantarán las ruinas
harán nuevos cimientos, renovarán sus cimientos actuales y serán levantados la edificación y será llamado reparador de portillos al que ingrese, al que se involucre en la restauración, será llamado precisamente reparador de portillos. ¿Por qué esta advertencia del profeta Isaías? Y luego también Jeremías habla más fuerte sobre cómo es necesario que se refuercen, que se restauren los cimientos. Tus hijos edificarán las ruinas. En la versión actualizada, ese versículo que leímos dice: tus hijos edificarán las ruinas antiguas. Tus hijos edificarán las ruinas antiguas y revivirán los fundamentos de antaño. Revivirán los fundamentos de antaño. Y tú serás llamado reparador de sendas y de calles en las cuales viviréis. Esta frase nos da más luz en el pensamiento que estamos comunicando. Tus hijos, tu generación, edificará las ruinas antiguas y revivirán los fundamentos de antaño. Revivirán los fundamentos de antaño. Cuando hablamos de cimientos, tenemos que hablar acerca de la base. Esa palabra cimientos en la escritura y en la teología tiene que ver con el fundamento, con la base sólida, lo que podemos llamar la roca firme. Todos sabemos que para que una casa pueda permanecer y no cuartearse, tiene que tener buenos cimientos. Si no hay buenos cimientos, las casas se cuartean, inclusive hasta se pueden derrumbar. Las casas antiguas, y yo creo que muchos de los que están aquí lo vivieron, o algunos ya lo han visto, han sabido. Las casas antiguas se hacían con toda la mano, como para toda la vida. Y muchas de esas casas todavía permanecen. Han pasado 40, 50 años y están las casas enteritas. Hoy las han tumbado porque ya según ellos la estructura de la edificación ya es antigua. Pero eso antiguo sostuvo la casa o el lugar de habitación o el edificio por muchos años sin tener ningún problema. Me acuerdo de la historia de la Torre de América Latina, allí en la capital de la República, que tiene años y años, y ha habido temblores y temblores, y esa torre, que es una de las más altas ahí en la capital de la República, no le ha pasado nada. Otras se han caído, y otras casas alrededor se han caído, pero no, esa torre no se ha caído, ni tampoco se ha quebrado, ni nada. Y cuando tú buscas información de por qué no se ha caído, dice porque tiene cimientos especiales, cimientos muy buenos, hidráulicos y muy resistentes a temblores y demás, y nada la va a tumbar. Y lo hemos visto, porque el cimiento que pongas tú en tu casa te da una cierta garantía para saber si
si va a aguantar los temblores, los vendavales, o de repente se va a quebrar las paredes. Casi las casas antiguas no les pasaba eso, porque había muy buena construcción y muy buen cimiento. Las casas de ahora hay mucho problema en las cuarteaduras, inclusive hasta los techos que se agujeran, inclusive hasta derrumbarse casi solas. Y se pregunta, pues ¿por qué pasa eso si son casas nuevas? Pues porque no están hechas como debe de hacerse, con buenos cimientos. Y cuando tú analizas por qué se cuarteó, pues te das cuenta que no tenía cimientos, más que un levantamiento con un bloque, le echaron ahí cemento y ya levantaron las paredes. Los cimientos son los que sostienen la casa. Los buenos cimientos son los que nos sostienen. En el aspecto material de ingeniería, el buen cimiento es garantía de que su edificio o su casa va a durar muchos años. Y cuando hablamos de los cimientos, tenemos que pensar en que la iglesia de Jesucristo fue fundada sobre buenos cimientos para que durara por años y años y años hasta que Él venga. Amén. Si no hubiera buenos cimientos en la iglesia se haría pedazos y posiblemente hasta se pudiera haber acabado. Pero gracias a Dios, hermanos, que la iglesia universal, y no digo nada más la iglesia nuestra, las diferentes denominaciones como bautista, metodista y otras que tienen más de 100 años, nos damos cuenta que permanecen en medio de todas las corrientes actuales, porque tienen muy buena base bíblica, muy buena base bíblica. Nosotros llegamos a nuestro 100 aniversario sin ninguna, ¿qué podemos decir?, quebradura, vamos a decir así. Es decir, que no tuvimos problemas que enfrentar en medio de estos 100 años, en la administración primero del hermano Rosco, después con su servidor y así sucesivamente. Y la iglesia llegó a los 100 años con victoria. Con victoria. Algunos cambiaron de congregación, pero la iglesia siguió adelante. Algunos salieron, pero la iglesia sigue de pie y seguirá de pie hasta que Cristo venga. Ha permanecido ya por más de 100 años aquí la congregación, el Templo de Salvador, y seguirá de pie hasta que el Señor venga a levantar a los suyos. ¿Por qué? Porque tenemos un buen cimiento. Tenemos un buen cimiento. La iglesia ha permanecido porque nuestro cimiento está firme en la roca de los siglos, que es Jesucristo. Edificaré mi iglesia sobre la roca, y la roca es Jesucristo. La roca de los siglos es Jesucristo. Y por eso Satanás no la va a poder destruir, porque tiene buenos cimientos. Porque la iglesia está fundada sobre Jesucristo, no sobre el Papa, no sobre la religión, no sobre una denominación en particular. No, el fundamento de nuestra iglesia es Jesucristo y seguirá siendo Jesucristo, porque es la roca firme, firme y sólida. Y por eso se cantamos: es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Amén. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Pero hermanos, hoy más que nunca la iglesia está enfrentando circunstancias y corrientes muy peligrosas
que pueden trastornar y derrumbar su vida con Dios, derrumbar su cristianismo. No tanto porque no tenga buen fundamento, sino porque sus principios, como ha edificado su vida, no son lo suficiente sólidos para sostenerse en pie delante de Dios. No ha tenido no ha edificado y construido buenos cimientos. Y por eso a veces muchos creyentes desertan de la fe, se van, se pierden. Dice, pero si estaba en la iglesia. Pues sí estaba, pero nunca se fortaleció, ni nunca se reforzó en sus cimientos bíblicos y espirituales. Y naturalmente vino la corriente, las tentaciones, las adversidades, y lo arrastró. Y hoy por hoy hay un sinnúmero de supuestos cristianos volátiles, que van de árbol en árbol, que van de rama en rama, hasta que den vuelta a todo lo que encuentran a su alrededor. Porque no tienen los cimientos sólidos y firmes. Aún sin embargo, los que estamos bien fundamentados, aquí estamos. Llueve o truene, haga frío, haga calor, no me hagan buena cara, si me hagan buena cara, me digan cosas, no me digan cosas, aquí estoy. Porque no creo en la teología humanista, creo en la teología bíblica, creo en Dios. Mi fundamento es Dios, mi ancla es Dios, es Cristo, mi ancla poderosa, y aquí estamos. Por eso en este año, al ver las amenazas que están a nuestro alrededor, tenemos que reforzar y reconstruir en algunos aspectos nuestros cimientos. Los que no tienen buenos cimientos en la vida cristiana, pues van a andar ahí tratando de ver cómo le hacen, qué se acomoda, o qué encuentran, o qué no encuentran, buscando novedades, a ver qué hacen. ¿Por qué? Porque este año del 23, según todos la planificación en nuestro país, va a haber muchos cambios en la sociedad. Lo primero que están trabajando es tratar de establecer la teología de género en todo el país. Esa teología de género tiene muchas discusiones. Es un tema muy amplio, donde tratan de cambiar la personalidad de la persona, donde tratan de cambiar la personalidad del individuo, y lo quieren hacer hombre o mujer según su teología, cuando eso solamente pertenece a Dios. Se está proyectando mucho los matrimonios del mismo sexo. Usted lo ha oído, lo ha leído, y que sea legal, que lo apruebe nuestra Constitución, el matrimonio igualitario. Se está trabajando mucho por legalizar el famoso aborto a nivel nacional, para que sea aprobado y establecido ya constitucionalmente el aborto, para que ya no haya problema. Hasta ahorita algunos estados lo han aprobado a nivel estatal, pero muchos estados todavía no lo han aprobado, pero tratan de que ya se haga a nivel nacional esta corriente del aborto legal. También se está trabajando, y en este año más que nunca se va a soldar todo eso, lo que se llama establecer la cultura trans. No voy a entrar en análisis de esas cosas, pero creo que ustedes han leído y han sabido eso, la cultura trans.
que quiere establecer en el país, para que cada quien ande como le dé la gana y sea lo que sea. Si es hombre que se vista de mujer, y si es mujer que se vista de hombre, todas estas cosas. En este año también se va a trabajar mucho en cambiar las actas de nacimiento en las oficialías. Ya en muchos de nuestra credencial oficial, el INE, ya no le ponen sexo M o sexo F. Ahora nada, le quitan. Ya no le ponen qué clase de sexo tiene. Las nuevas están salidas. Se está tratando en este año de trabajar en cambiar las actas para que no digan ahí, es niño o es niña. ¿Cuántas de esas cosas? Están tratando como de cambiar el género, como si ellos fueran dioses, permitiendo inclusive que los niños de primaria adopten una actitud como ellos quieren. Si le gusta ser niña, que sea niña. Si le gusta ser varoncito, que sea varoncito. Pero que ellos decidan. Pero eso es una abominación, una circunstancia muy complicada. Si Dios establece los géneros y Él cría a quien quiera conforme a su voluntad, y el que es hombre hasta que se muera, y el que es mujer hasta que se muera. Y no me meto en esos líos porque pues bueno. Así es que, hermanos, estamos en una circunstancia muy difícil. Hoy se está también trabajando en este año, ya está dentro de la agenda nacional, la adopción homoparental, donde personas del mismo sexo van a poder tener sus hijos, hijas, sin ningún problema, como si fuera un matrimonio hombre y mujer. Pero lo más complicado y difícil es que ya se está tratando de aprobar a nivel nacional lo que se llama la terapia de conversión, que eso es lo que más perjudica a la iglesia. Que usted no tiene el derecho de convertir a nadie, que usted no tiene el derecho de hablarle de Jesús a nadie, ni decirle tú estás mal, y la Biblia dice esto, eso. Si a usted lo agarran o alguien lo denuncia, hasta lo pueden castigar. Claro, nosotros vamos a seguir brillando para Cristo y compartiendo a los nuestros que Jesucristo es el que salva, el que cambia y el que transforma. Ya no le puede usted decir a nadie de otro género que está mal, porque si alguien lo denuncia va a tener problemas según lo que se está trabajando en este año. Se va a trabajar también en este año, según la agenda, en el desarrollo de la personalidad del ser humano, o sea, el libre desarrollo de la personalidad. Tú vas a desarrollarte como tú quieras. Si antes usabas pantalones, pues ya no puedes usar las faldas y no hay problema. Ay, eso es peligrosísimo. El desarrollo de la personalidad humana como tú quieras. No, si no va a ser como nosotros querramos. Es que Dios nos estableció bien quién es hombre y quién es mujer. Amén. No discutamos esto no discutan nada de esto porque no esta es la plataforma para hacerlo. Pero sí, hermanos, esto nos da a nosotros un panorama de cómo se va a ver este año del 23 y otras cosas más. Por eso hay tanto debatinga y tanto estira y afloja en las cámaras de diputados y senadores.
A nosotros nos puede perjudicar la famosa terapia de conversión, donde ya nos coarta nuestra libertad para hablar en público, para tener reuniones públicas. Pero confiamos en que la palabra del Señor, como quiera, va a correr. Como quiera, va a seguir levantando en alto el nombre del Señor. Y como quiera, nosotros tenemos la fuente de vida, que es Jesucristo. Y si no podemos hablar, cuando hermanos, vivir la vida cristiana, para que otros también puedan seguir el mismo camino. Pero sí necesitamos, hermanos, nosotros ante esta avalancha de situaciones, afirmar bien nuestros cimientos. ¿Qué más hay? La iglesia, hermanas, también está enfrentando corrientes paganas, corrientes pecaminosas, diferentes corrientes que están haciendo efecto negativo en algunas congregaciones. Por ejemplo, la corriente secular. La corriente secular, que quieren introducir prácticas mundanas, paganas, en las iglesias del Señor. Por tal de que no se vayan y por tal de que se diviertan, pues si el templo no es para divertirse, por más de que quieren buscar algo para poder entretener, divertir a la gente. ¿Qué corrientes seculares? El secularismo que trata de sacar a Dios para meter todo lo material, que trata de confundir la iglesia. Por eso vemos muchas diversidad de congregaciones con diferentes liturgias, porque han dejado que el secularismo se introduzca. Es una corriente muy peligrosa para los que servimos a Dios y adoramos a Dios en la forma como nosotros lo hacemos y como todos debemos de hacerlo. Esa corriente secular tratan de sustituir a Dios con sus prácticas dogmáticas, entre comillas, sus propios dioses materiales. Y eso es peligroso. Por eso cuando nosotros cantamos todavía y oramos y ayunamos, ustedes están todavía muy atrasados. No, si ahora mira, allá en mi congregación, allá en mi iglesia, respetamos lo que tú hagas allá en tu congregación. Nosotros tenemos un guía, tenemos un manual operativo que lo vamos a seguir siempre, siempre. Esa corriente secular tenemos que vencerla en el nombre del Señor. Se está introduciendo también mucho lo que se llama el humanismo, atribuyéndole más dones y más facilidades al hombre en lugar de darle el mérito a Dios, pensando que el hombre solo puede encontrar sus soluciones, que el hombre puede hacer muchas cosas sin necesidad de Dios, excluir a Dios de su vida, dándole más importancia al ser humano. Por eso tanto preparación intelectual, por eso tantos títulos, doctorados, que están bien, yo no estoy en contra de ello, pero todo eso quitándole el apoyo de Dios, como diciendo, yo no necesito a Dios para nada, yo me la valgo solo. Pues qué equivocado ese humanismo. Un humanismo liberal, secular, que en lugar de darle la honra a Dios, se la da a sí mismo. Usted puede ver en la Escritura de varios pasajes
de gentes que se atribuyeron a ellos la honra, y Dios lo destruyó. Bueno, un humanismo de una preparación intelectual alta, a tal grado de que la corriente actual dice ya no necesitamos para nada a Dios. Pues qué equivocados estamos. Porque el día que Dios quiera, nada más quita el dedo de tu vida y te acabas con toda tu intelectualidad. No podemos vivir sin Dios. Dios es suficiente. Dios es el todo para nosotros. Nosotros no somos nada delante de Él. Pero hoy las corrientes humanistas tratan de denigrar, desacreditar a Dios, y algunos se van por ese lado. El humanismo secular. Otra corriente muy penetrante es el modernismo actual. Las corrientes modernas que están filtrándose en la iglesia, en muchas congregaciones. Corrientes modernas que dicen, nosotros hacemos lo que queremos en la iglesia. Estas corrientes modernas que quieren introducir lo material, lo superficial, sustituir el verdadero culto a Dios por prácticas paganas, por prácticas del mundo, no es posible. Por eso, aunque nos critiquen y nos digan lo que nos digan, nosotros seguimos firmes en la roca que es Jesucristo. Pero claro, ¿por qué entonces vamos a revisar los fundamentos? ¿Por qué vamos a revisar los cimientos? Porque nuestras generaciones están enfrentando situaciones muy críticas y estamos viendo que estamos perdiendo muchas generaciones. ¿Qué pasa? Nos hemos descuidado. Estamos perdiendo nuestros propios hijos. Estamos perdiendo nuestra propia familia. Y quizás usted diga, pero pues si yo lo presenté en la iglesia, pues pudiera haberlo presentado, pero eso no fue todo. La presentación es una cosa y el entrenamiento y el discipulado es otra cosa. Por eso necesitamos reforzar nuestros cimientos antes de que nos tumben la casa, antes de que se nos cuarten las paredes de nuestro hogar. No se duerman sus laureles. No se duerma. Abra bien los ojos. Vea en qué mundo estamos viviendo. A mí me tocó vivir una dispensación atrás, varias dispensaciones atrás, donde nuestros padres eran severos con nosotros. No nos preguntaban si queríamos venir a la iglesia. Era una obligación venir. Y no nos preguntaban si vas. Teníamos que venir, nos gustara o no nos gustara. Y teníamos que orar también. Y teníamos que leer la Biblia. Y esa generación pasada quizás usted quiere, pero ¿qué pasó? Pues nada, pues la mayoría aquí estamos. Quizás los coscorrones y los tablazos nos ayudaron muy bien, porque entonces había una disciplina física un poquito dura, pero después de todo no nos hicieron tan mal. Mi padre tenía su correa ahí colgada en un clavito
Ya ves que se la escondíamos nosotros. Nos iba peor después. Pero en medio de los cintarazos o disciplina física, nos formamos. Póngale usted que puros golpes y sombrerazos, pero aquí estamos todavía. Nos dieron duro y parejo, pero aquí estamos. Y somos libres en Cristo. Y somos libres para adorarle. Y somos libres para bendecirle. Cristo vive aquí. Pertenecemos a Dios. Le servimos a Dios. Caminamos con Él. Israel le falló a Dios. Israel le falló a Dios. Por eso Dios les llamó y los castigó. Les estableció una base para que caminaran en sus caminos, para que les sirvieran. Israel agarró las sendas equivocadas. Se creyó de sus pueblos donde iban conquistando. Adoptaron las prácticas de los pueblos paganos que iban conquistando, a tal grado que dejaron a Dios, lo abandonaron, lo cambiaron por la idolatría, por las prácticas paganas, por hacerse otros dioses. Hasta un becerro de piedra hicieron, porque se estaban cansando de Jehová. Y Dios se enfureció contra su pueblo y dijo: los voy a destruir a todos. Gracias a que Moisés y otros hombres intercedieron para que Dios calmara su ira. Pero hermanos, esa actitud del pueblo de Israel los apartó del verdadero camino, de la verdadera senda, la estructura que Dios le marcó en el capítulo 20 del libro de los Éxodos, los 10 mandamientos, y luego también las enseñanzas de Cristo en el Sermón de la Montaña, capítulo 5 del libro de San Mateo, y todas las enseñanzas paulinas en las cartas de Gálatas, de Romanos, etc. Muchos se apartaron. Por eso fue que Israel lo tomaron en cautiverio, destruyeron sus ciudades y estuvieron en cautiverio por 70 años. Hasta que Dios levantó hombres como Nehemías, como Esdras, como Zorobabel, para levantar un pueblo que estaba destruido. Después de 70 años, Dios tuvo misericordia gracias a la intercesión de los grandes hombres de Dios, como Jeremías, como Isaías, como Daniel, como los jóvenes hebreos, como Esther, y todas esas grandes mujeres y hombres que intercedieron de Dios para que Dios tuviera misericordia y les perdonara y los sacara de la cautividad, para que volvieran nuevamente a su ciudad y pudieran restaurar sus templos, porque ya estaban cansados del paganismo. Y cuando les dijo el Señor: edificarán las ruinas antiguas, los cimientos que yo les marqué, los cimientos que fueron nuestros fundamentos, revisarán, restaurarán las ruinas antiguas y revivirán los fundamentos de antaño y repararán todas sus sendas y cuarteaduras, para que vuelvan nuevamente a Jehová, el Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. No pueden seguir adelante hasta que no reparen las ruinas, hasta que no renueven sus cimientos. Y tuvieron que darse a la tarea de restaurar
lo que se había perdido. Hermanos, en el tiempo actual, nuestra iglesia ha sido simbrada por muchas circunstancias. Si usted lee las noticias, oye, lee, encontrará que se han derrumbado muchas congregaciones, se han cerrado muchas iglesias y muchos se han apartado de la senda del Señor. Han agarrado y han caído en las corrientes que están destruyendo su propio cimiento. Por eso ahora nosotros, al ver esta avalancha y al enfrentarnos a un ambiente negativo, pecaminoso, donde ya para muchos el pecado no existe, nosotros tenemos que levantar bandera en el nombre del Señor y decir: sí existe el Dios nuestro, y sí existen las normas cristianas que Él estableció. Creemos en Él y nadie nos va a cambiar. Aquí estaremos, aunque demos nuestra vida por Él. Declararemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Nosotros levantaremos nuestros cimientos, reforzaremos nuestras edificaciones. Padres, madres, abuelos, abramos bien los ojos ante la realidad que enfrentamos. Si usted no edifica bien su casa, se va a caer. Si usted no establece buenos cimientos, se va a cuartear. Tenemos que volver a las sendas antiguas y decir: este es el camino, en él debo de caminar. ¿Cuáles son nuestros cimientos que debemos de reforzar? Cuando hablamos de restaurar y reforzar nuestros cimientos, ¿a qué nos referimos? Hermanos, a toda la enseñanza que hemos recibido y que está grabada en la palabra y que es la que nos ha ayudado a sostener nuestra fe en medio de todo embate. En primer lugar, cuando hablamos de cimientos, de fundamentos, tenemos que hablar acerca de todo el Evangelio y todas nuestras doctrinas de fe, como lo establece Efesios 2:20. Nuestro fundamento es Jesucristo. Nuestro cimiento es Jesucristo. Efesios capítulo 2 y verso 20 establece estas grandes verdades. Cuando Él lo declara y lo dice, que nuestro cimiento es Jesucristo, y dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. La piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hay muchas otras bases. Nuestro fundamento principal es Jesucristo. No lo cambiamos. No lo podemos cambiar por buenas obras. No lo podemos cambiar por sacrificios. Nuestro cimiento sigue siendo Jesucristo, en el cual hemos creído y creeremos hasta que Él venga por nosotros.
Otra de las cosas que es nuestro cimiento es precisamente el amor a nuestro Dios. El amor a nuestro Dios. No podemos vivir sin amar a Dios. Él le dijo a su pueblo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Amén. Porque esa es la base de los mandamientos. No podemos ser buenos cristianos si no amamos al Creador. No podemos ser buenos seguidores de Cristo si no amamos a Dios. El amor de Dios. Juan dijo: Dios es amor. Nuestra base en la edificación de nuestro hogar cristiano, evangélico, es el amor de Dios, es el fundamento que es Cristo y es la salvación que Él nos ha dado por gracia. Allá al principio, cuando creímos en el evangelio, con eso concluyo porque ya se nos acabó el tiempo. Nosotros tenemos 4 doctrinas fundamentales. Yo creo que ustedes se acuerdan de los que todavía vivimos. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene. Cristo viene, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene. Y todavía siguen siendo los pilares de nuestra fe. Solo Cristo, solo Cristo, solo Él salva, solo Él sana, solo Él bautiza con su Espíritu. Y Él vendrá, Él vendrá. Vamos a continuar el próximo domingo. Pero hermanos, nuestro cimiento, que no podemos olvidarnos de él, es el gran cimiento de nuestra himnología. Nuestros cantos antiguos. Nuestra música que nos llevó a los pies de Jesús. Esa himnología que llegaba al alma y que quizás muchos piensan que ya es música antigua, tradicional, del pasado. Pero hermanos, todavía nuestra música, nuestros cantos llegan al corazón. Esos cantos maravillosos como: ¿quién te puede dar? Solo de Jesús. Solo Jesús.